Amén. Bien, el día de hoy vamos a empezar una nueva serie. Estamos en el mes de marzo y vamos a empezar una nueva serie. La nueva serie que hemos dicho se llama Más allá de una semana, o más que una semana, ¿sí? Más que una semana. Vaya conmigo, por favor, a el Evangelio según San Mateo, el capítulo 21. Evangelio según San Mateo, el capítulo 21. Versículo 1, Mateo 21, dice allí lo siguiente: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este pasaje es conocido como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y normalmente se celebra o se recuerda o se predica sobre este pasaje en Semana Santa, ¿no es cierto? Este mes de marzo tenemos Semana Santa, y el penúltimo domingo de este mes es justamente lo que conocemos como el Domingo de Ramos, donde se predica acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero la serie la hemos llamado Más que una semana, ¿sí? Entonces en marzo tenemos Semana Santa. ¿Pero cómo se llama la serie? Más que una semana. ¿Por qué? Porque Dios quiere de ti más que una Semana Santa. Lo que Dios quiere de ti es una vida santa. ¿Amén? ¿Hasta ahí? Dios quiere más que una semana. Yo recuerdo hace varios años atrás, cuando yo era muchacho, bueno, recién nada más, ¿no? Yo recuerdo que en esta Semana Santa, pues, sobre todo el viernes, la música cambiaba. Yo en la adolescencia, pues, me gustaba escuchar diferentes tipos de música, alegre, divertida, pero cuando llegaba la Semana Santa, la música buscaba en la radio y todo era música o religiosa o era música clásica, instrumental. No había nada ni de salsa, ni de... Bueno, en ese tiempo no había reggaetón ni nada, obviamente. Pero no había nada de música como que o criolla o alegre. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo de la Semana Santa era un tiempo de reverencia, era un tiempo de consagración, era un tiempo especial donde la gente se olvidaba de todo y se concentraba en Dios. Pero pasaba la Semana Santa, el domingo terminaba con la resurrección y el lunes nuevamente la gente volvía a lo de siempre. Volvía a su diversión, volvía a su fiesta, volvía a sus palabras incorrectas, volvía a la infidelidad, volvía a su ritmo de vida
normal para ellos de una persona que no conoce al Señor. Por eso es que esta serie, por eso es que no estoy predicando este mensaje en un Domingo de Ramos, porque no queremos solamente una Semana Santa, porque lo que Dios quiere de ti es más que una Semana Santa. Él quiere una vida santa. Y quiero enfocarme entonces en este primer tema de nuestra serie de este mes. Quiero enfocarme en la entrada triunfal a Jerusalén. La entrada triunfal a Jerusalén es el momento cuando el pueblo de Israel, cuando la multitud que había en Jerusalén, le dan la bienvenida a Jesús. Le dan la entrada a Jesús de una manera diferente. Cada vez que Jesús estaba, había mucha gente que estaba a favor, había mucha gente que estaba en contra. Había mucha crítica, había mucha murmuración. Los fariseos y los saduceos y los escribas tentaban a Jesús. Pero en este domingo especial, en este tiempo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la gente se contagia de una actitud diferente. Y dice la Biblia que Jesús había mandado para que traigan un pollino, y Jesús se sentó en ese pollino e hizo su entrada. Y miren, quiero decirle lo siguiente. Dice la Biblia que cuando Jesús manda a traer el pollino, Jesús estaba a la entrada, a la altura del Monte de los Olivos. A la altura del Monte de los Olivos, allí es cuando Jesús se detiene antes de entrar a Jerusalén y dice: tráiganme ese pollino. Vayan ahí, lo traen, y si el dueño les dice algo, díganle: no te preocupes, el Señor lo necesita, y Él los va a dejar. ¿Por qué es que la Biblia menciona eso? No solamente lo menciona como para que uno se ubique por dónde pasó Jesús, sino que creo que cada palabra del Señor, cada cosa, cada detalle que hay en la palabra, nos da una significación de algo. ¿Qué pasó en el Monte de los Olivos? O antes de que Jesús, al empezar esa semana, el día jueves, Jesús fue al Monte de los Olivos, a lo que se llama el huerto de Getsemaní. ¿Y qué pasó en ese momento cuando Jesús va al Monte de los Olivos y se pone a orar en el huerto de Getsemaní? Lo que hizo Jesús, dice la Biblia que empezó a orar y empezó a sudar como gruesas gotas de sangre. Una tensión, lo que se llama hematidrosis. Cuando una persona está sumergida a tal nivel de tensión, dicen que se rompen las venitas que están en la frente y se mezcla la sangre con el sudor. Era un tiempo de sufrimiento muy especial. No lo habían flagelado, no lo habían clavado en una cruz, no le habían colocado una corona de espinas, pero en ese momento Jesús estaba empezando a derramar sangre mezclada con su sudor. ¿Qué pasaba? En ese momento Jesús estaba en una disyuntiva y Jesús dice en su oración lo siguiente: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Se me hace difícil ir a la cruz. Se me hace complicado ir a la cruz. No es algo que en mi naturaleza humana yo desearía. Pero finalmente Él dice lo siguiente: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero luego añade: pero no, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y allí es cuando Él rinde su voluntad al Padre. Huerto Getsemaní. La Biblia menciona otro huerto. ¿Qué huerto? El huerto del Edén. Y en el huerto del Edén, un hombre que había sido colocado como la corona de la creación, un hombre que había sido colocado como para que gobierne y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos y en todo lo que se arrastra y se mueve sobre la tierra. Este hombre había escuchado que la voluntad de Dios era que pudiera comer absolutamente de todo, pero no podía comer del árbol que estaba en medio del huerto. Era un solo designio la voluntad de Dios: no coman del árbol que está en el medio del huerto. Y en ese huerto, el hombre
en lugar de rendirse a la voluntad de Dios, lo que hizo fue hacer su propia voluntad. Un hombre en un huerto haciendo su voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Un hombre que había estado destinado a gobernar la tierra, sojuzgarla, tener autoridad, empieza, en lugar de hacer la voluntad de Dios, empieza a hacer su propia voluntad. Pero 4000 años después, otro hombre en el huerto, Jesús de Nazaret, en ese mismo huerto, entre la disyuntiva de hacer la voluntad de Dios o su propia voluntad, él actúa diferente. Jesús no actuó como Adán. Jesús actuó conforme a lo que era correcto. Y él dice, se me hace difícil. Ya no era no comer del árbol del huerto. Él iba a pasar toda una semana de sufrimiento, de dolor, de renuncia, de castigo, de muerte. Y definitivamente era mucho más complicado que simplemente no comer de un árbol. Pero aún así, a pesar de que iba a ser muy difícil, para un ser humano imposible de soportar, Jesús lo que hace es rendir su voluntad. Y justo a esa altura del Monte de los Olivos, donde el día jueves él iba a rendir su voluntad, a esa altura, a la altura del huerto de Getsemaní, Jesús dice, tráiganme un pollino y voy a entrar con toda la autoridad, porque si hay alguien que merece ser rey, soy yo, porque no he rendido mi vida a mi propia voluntad, sino voy a rendir mi vida a la voluntad de Dios. Y si hay alguien que merece ser aclamado, ser reconocido, ser honrado, es justamente Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él rindió su vida, por más difícil que fue, rindió su vida a la voluntad del Padre. Y yo quiero mencionarle algo. ¿Está conmigo hasta aquí? ¿Sí? Sígame por favor. ¿Sí? Jesús pide y Él entra como un rey. Entra aclamado como un rey. La gente le pone los mantos, se pone palmas, por eso que ramas, se llama Domingo de Ramos, y le ponen en el camino y Jesús empieza a pasar por todo eso y a ser aclamado como rey. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. En Mateo el capítulo 1, versículo 21 dice, y le pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y quiero hacer una diferencia aquí. Y la diferencia es la siguiente. El propósito de Jesús y de la muerte de Jesús en la cruz no es perdonar tus pecados solamente. Voy a repetirlo. El propósito de la muerte de Jesús en la cruz no fue perdonar mis pecados solamente, sino salvarme de mis pecados, que hay una tremenda diferencia. ¿Está conmigo? ¿Sí? Jesús no solo quiere perdonarte los pecados, Jesús quiere salvarte de los pecados. Porque muchas veces nosotros pecamos. ¿Cuántos han pecado esta semana? Levanten, no levanten la mano. Pero a veces muchos han entrado en la costumbre en su vida cristiana de pedirle, Señor, perdóname de verdad, y piensan que la vida cristiana es borrón y cuenta nueva. O sea, le pedí perdón, ya me arrepentí, el Señor me perdonó, y toda la semana, como soy soltero, hago lo que quiero.
y entonces hago de mi vida lo que quiero, y al final, cuando llegue el domingo, otra vez a pedirle perdón. Y el Señor me perdona, y nuevamente sigo haciendo mi vida con mentiras, con todas mis prácticas fuera de la voluntad de Dios. Y cuando llega el domingo y el pastor predica, Señor, perdóname. Para eso no vino Jesús. Jesús no vino solamente para perdonar tus pecados. Vino para salvarte de tus pecados. Para hacer que ya no vuelvas a caer. Para hacer de que tu vida sea diferente, para que tú y yo podamos caminar en santidad, en corrección delante del Señor. No creo que sea correcto que Jesús muriera en una cruz y lograra perdonarte los pecados para que nuevamente cada cierto tiempo yo esté perdóname y perdóname y perdóname y perdóname. Quiero que se imagine lo siguiente: un hombre que engaña a su esposa, le es infiel, la esposa lo descubre y le dice perdóname, perdóname. Ella lo perdona. Y después de unas semanas se entera que otra vez le fue infiel. Y cuando ella lo descubre y se lo dice, ¿qué le dice él? Perdóname, perdóname. Ella lo perdona. Y después de un mes, otra vez Andrés. ¿Y qué dice él? Perdóname, perdóname. A ver, usted, hermanita, ¿qué haría con ese hombre? Perdonarlo, dice. ¿Tiene sentido volver a perdonar a una persona que actúa de esa manera? La vida cristiana, hermano, no es para pedirle perdón y después hacer lo que yo quiero y nuevamente pedirle perdón y hacer lo que yo quiero. Eso no es vida cristiana, eso es religión. Dios no vino, Jesús no murió en la cruz solo para perdonar tus pecados. Él vino para salvarte de tus pecados. Para que el pecado no te vuelva a revolcar, para que el diablo no te vuelva a ganar, para que la tentación nuevamente no se enseñoree sobre ti. Él vino para salvarte, para salvarme de mis pecados. Pero la única manera en que Él puede salvarme de mis pecados, ¿saben cómo es? Cuando le doy la entrada a Jesús a mi vida, no como mi Salvador, sino como mi Señor. Señor, sálvame de este problema. Me salva, pero luego yo hago lo que quiero. La única manera de evitar ese ciclo, ese círculo vicioso de estar pecando y pidiendo perdón, la única manera no es solamente cantando. Hay gente que inclusive hasta después de haber orado se levanta y sigue pecando. Claro, eso no pasa aquí. Amén, digan pues. Muy bien. Dile al que está a tu lado, no están hablando de ti. Dile. De mí sí, dile. No. Pero me estoy dejando entender, hermanos. Amén. Entonces, la única manera en que el Señor te puede salvar de tus pecados es cuando Él sea el Señor de tu vida, cuando Él gobierne tu vida. Ahora, míreme por favor, ¿sí? Cuando Él gobierna tu vida, ¿tú crees que si Él gobierna tu vida, Él te va a llevar a pecar? No hay manera. No hay modo. Porque lo que más repugna a Dios es el pecado. Entonces, cuando Él es el Señor de tu vida, no hay manera en que Él te permita o te lleve a pecar. Cuando Él es el Señor de tu vida, ¿qué va a hacer? Te va a alejar del pecado. Amén, hasta ahí. Amén.
Por eso es que cuando Él entró en el Monte de los Olivos, a esa altura, Él entendió que iba a rendir su vida y que tenía toda la autoridad para ser el Señor, porque el único hombre en la tierra que no pecó fue Él. Y por eso tiene autoridad para gobernarlo todo. Fue el único que no pecó. El resto, según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Entonces yo quiero animarla esta tarde a que usted pueda meditar y tomar decisiones para que Jesús no sea solo un maestro o alguien que le libra de algún problema, sino alguien que Él sea el Señor real y verdadero de su vida. Amén, ¿hasta ahí? Muy bien. Quiero mencionar 4 cosas que pueden facilitar el hecho que Jesús sea el Señor de tu vida, o si no las practicas, puede impedir que Jesús siga siendo o sea el Señor de su vida. 4 puntos. Así que a todos los que toman nota, este es el momento de sacar su cuaderno, lapicero, ¿no?, para poder escribir. Vamos entonces nuevamente al pasaje de Mateo 21. Mateo 21. Pastor, muy larga la introducción. Sí, pero igual voy a terminar a tiempo. Amén. Amén. Dice, después miren, versículo 2. Vayan a la aldea enfrente de vosotros, cuando hayan una asna atada, un pollino con ella, desátenlo y me traen. Voy a entrar como rey. Voy a entrar como rey. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció, versículos 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Primer punto. El primer punto es que la Biblia dice ahí literalmente: todo esto aconteció, ¿para qué? Para que se cumpliese, ¿qué cosa? La Escritura. Primer punto, y de verdad, hermanos, yo lo animo a que usted escuche atentamente y pueda recibir esta palabra. Una de las cosas que van a hacer o van a impedir que el Señor sea el Señor de tu vida, que Jesús sea el Señor de tu vida, es si crees de verdad que la palabra de Dios se va a cumplir. Aquí dice la Biblia, todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese la Escritura. Y una de las cosas que Mateo nos va a mencionar varias veces en su evangelio es que esto aconteció para que la palabra se cumpla. Esto aconteció para que la palabra se cumpla, porque alguien profetizó y lo que este profetizó se cumplió. Y lo que Dios dijo a través de tal profeta se cumplió. Una de las cosas que va a ayudarte a que Jesús sea el Señor de tu vida es que estés convencido de verdad que la palabra de Dios sí se cumple. Que Dios nunca miente. Cuando tú estás convencido de eso, la fe llena tu corazón. Pero cuando tú no estás convencido que la promesa de Dios se va a cumplir, Jesús deja de ser tu Señor y tu Señor empieza a ser la duda. Tu Señor empieza a ser el temor. Tu Señor empieza a ser la angustia, la cólera, el resentimiento. Cuando te olvidas que la palabra de Dios, la promesa de Dios se va a cumplir, Jesús va a seguir siendo el Señor. Pero cuando empiezas a dudar que se va a cumplir, te van a entrar una serie de señores a tu vida. Y la Biblia dice que el primer mandamiento de las tablas de la ley fue:
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiero recordarle una promesa, solamente una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Puedes creer eso? A ver, lo voy a decir un poquito más y ustedes pueden hacerlo mejor, ¿ya? ¿Puedes creer eso? Entonces, ¿por qué te angustias? Ay, pastor, lo veo a mi hijo cada vez más terrible. Parece que se le han entrado todos los chukis. Te molestas, te fastidias, te preocupas. ¿Por qué? ¿Qué dijo Dios? ¿Cree en el Señor Jesucristo y qué va a pasar? ¿Tú y tu casa van a ser salvos? Así que en lugar de molestarte, de enojarte, de hacer hígado, que tu hígado se convierta en paté, cada vez que veas a tu hijo peor, a tu hija peor, ámala, ámalo, abrázalo, sonríele y dile, igual te vas a convertir. Igual te voy a ver en la iglesia, igual te voy a ver adorando, porque yo sé que la palabra de Dios se va a cumplir. No importa lo que el diablo te pinte. Amén. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿No? ¿Se va a cumplir esa palabra? ¿O Dios te está mintiendo? No. Entonces, cuando no te pagan, ¿qué vas a decir? Uy, ahora sí no creo que vamos a poder. Ahora sí va a estar complicada la cosa. Uy, ya me veo, ya voy a tener que salir a vender caramelos. ¿Me estoy dejando entender más? No sé si les conté una vez, creo que les conté, Esteban estaba pequeño y no sé cómo fue el asunto, sin embargo llegó un momento en que Esteban estaba pequeño y su zapato se le había roto la parte de la suela, se le había hecho un huequito. Y entonces viene mi hijo y me dice, papá, y ahí estábamos con mi esposa, me dice, papá, mi zapato se ha hecho un hueco. Y yo le digo, qué bueno, hijo. Mi esposa me mira y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué dices así? Le digo, qué bueno, hijo. ¿Sabe qué significa eso? Significa solamente una cosa, que Dios te va a dar zapatos nuevos. Amén. ¿Por qué? Porque yo creo que la palabra se va a cumplir. Entonces repito, que cuando tú no crees que la palabra de Dios se va a cumplir, tu corazón se llena de incredulidad, de angustia, de temor. Cuando nuestra hermana Nercy, por su testimonio, agarró el Salmo 91, o el Salmo 91 la agarró a ella, no sé cómo fue, o los dos se agarraron, su actitud cambió tremendamente, tremendamente. Fue hermoso ver la transformación de nuestra hermana. Fue una bendición. Nosotros queríamos animarla y ella más bien nos animaba a nosotros. Amén. Pero escúchame, ¿sabes qué pasó con Adán y Eva? No creyeron que la palabra de Dios se iba a cumplir. ¿Qué les había dicho Dios? No coman del árbol, porque ese día que coman, ¿qué va a pasar? Se van a morir. ¿Qué les dijo el diablo?
no va a pasar nada. Tranquilo, come nomás, sírvete. Hazte una ensaladita. Está buena la fruta. ¿Y qué pasó? No creyeron que la palabra de Dios se iba a cumplir. Y Dios dejó de ser su Señor y ellos hicieron lo que quisieron. Así que así como crees de que de verdad la palabra de Dios se va a cumplir, cada promesa que Él te ha dicho se va a cumplir, que el Señor te ha dicho que Él va a ser tu estandarte y va a pelear por ti, que el Señor es tu sanador, que el Señor es tu proveedor, cuando crees cada promesa, la fe invade tu corazón y puedes confiar y descansar en que el Señor tiene el control. Amén. No importa lo que pase, yo voy para adelante porque el Señor siempre está conmigo. También debes creer el otro lado, que cuando Dios dice una sanción, da un mandamiento y te dice que va a haber consecuencia, escúchame, sí va a haber consecuencia. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. ¿Podrá alguien tomar fuego en su pecho y no arderá? Pero cuando te olvidas que la palabra de Dios se va a cumplir, justificas tus faltas, tus pecados, y al final, ¿sabes qué? De todas maneras, la palabra de Dios se cumple. Amén. Así que algo que te va a ayudar o va a impedir que Jesús sea el Señor de tu vida es si crees de verdad o no crees que la palabra de Dios se cumple. Y lo voy a mencionar otra vez porque en algún momento creo que lo había compartido. Pero cuando la Biblia nos lleva al Génesis capítulo 1, y todo lo que encontramos en Génesis capítulo 1 es lo siguiente: la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué dice el versículo 3? Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y dijo Dios: sepárese las aguas de las aguas. ¿Qué dijo Dios? Sepárense. ¿Qué pasó? Se separaron. Y todo el capítulo es así. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, fue hecho. Y dijo Dios, fue hecho. Y dijo Dios, fue hecho. Todo el capítulo 1, lo que Dios nos está repitiendo es: mi palabra sí se cumple, mi palabra sí se cumple, mi palabra sí se cumple. Entonces, cuando tú sabes que Dios va a cumplir su palabra, tú vives conforme a lo que Él te dice, con esperanza, sabiendo de que lo que Dios ha dicho es verdad. Primer punto. Segundo punto, vamos con el segundo punto. El segundo punto es, luego dice la Biblia que cuando entraron y le pusieron ramas y el Señor caminaba por ahí, empezaron a clamar, a exclamar a gran voz y decían 3 frases. Número 1, que es nuestro punto número 2, Hosana al Hijo de David. Luego, ¿qué más dijeron? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en último lugar, ¿qué dijeron? Hosana en las alturas. Y ahí están nuestros 3 puntos rentantes. Número 1, Jesús merece ser el Señor. Escúcheme, Jesús merece ser el Señor. Jesús merece ser el Señor. Hay algo que hemos olvidado de Semana Santa. Cuando usted tiene la imagen de Jesús en la cruz, ¿qué se le viene a la mente? ¿Cómo lo ve a Jesús? Ensangrentado, con los brazos abiertos, con un pie, lo vemos adolorido, lo vemos cansado. Pero ¿sabe cuál es el detalle que pasamos por alto? El detalle es el siguiente. Muy pocos van a mencionar esto. Pero el detalle que pasamos por alto es el siguiente. Que Pilatos había colocado un
letrero. ¿Y qué decía ese letrero? Jesús es el Rey de los judíos. ¿Y en qué idioma lo escribió? En 3 idiomas. En hebreo, en griego y en latín. ¿A qué voy con esto? Escúcheme, por favor. El ver a Jesús clavado en una cruz no significa solamente el hecho que Él está muriendo para perdonar mis pecados. Tengo que tener en mente que cada vez que veo a Jesús, tengo que ver el letrero ahí. Jesús es el Rey, Jesús es el Rey, Jesús es el Rey, Jesús es el Rey. Él tiene toda la autoridad para gobernar mi vida. Todos los que pasaban miraban a Jesús y miraban ahí, Jesús es el Rey. Entonces tu mirada en la cruz no debe ser solamente gracias Señor que sufriste. No, tienes que ver ahí por encima de todo, encima del sacrificio de Cristo, Jesús es el Rey. Y está escrito en hebreo, estaba escrito en griego que representaba el mundo gentil, y estaba escrito en latín que era el de los hermanos de la autoridad. Absolutamente todos reconociendo que Jesús es el Rey. Pero el segundo punto que me va a ayudar a que Jesús sea el Rey sobre mi vida es el hecho de reconocer lo que dice ahí: Hosana al Hijo de David. Hosana, ¿qué significa Hosana? Hosana significa Señor, sálvanos. ¿Ya? Hosana significa Señor, sálvanos. Una de las cosas que va a ayudarme para que Jesús sea el Rey sobre mi vida es el entender que toda salvación viene de Él. Humanamente hablando, ¿por qué estamos aquí todos nosotros? ¿Y por qué hemos superado la pandemia? Hoy día es el cumpleaños de mi hermano. Y estuvimos almorzando con él. Y mi hermano es médico. Y después del almuerzo hubo una sobremesa. Y no sé cómo, porque él es doctor y mi hermana es enfermera. Y la esposa de mi hermano es también enfermera. No sé cómo llegó el tema, pero empezaron a hablar de la época del COVID. Y de verdad mi hermano me decía, nos decía ahí que fue una cosa que él nos cuente. Y otra cosa es haber estado ahí. Será increíble. La gente en los hospitales gritaba. Llegó un momento en que no saben por qué la presión del oxígeno en un ambiente empezó a bajar. Y las personas que necesitaban 15 litros de oxígeno empezaban a recibir solamente 10, 8. Y la gente en su desesperación gritaba, me falta aire. Dice, sentíamos una impotencia. Era indescriptible y no poder hacer nada. Mi mamá estuvo con 15 litros de oxígeno. 15 litros. A mi mamá le pusieron un cuarto con otra persona, un cuarto para 2 personas. Mi mamá con 15 litros de oxígeno, llegó una persona que estaba solamente con 2 litros de oxígeno. A las pocas horas, 4 litros de oxígeno. A las pocas horas, 10 litros de oxígeno. Después de 2 días, la enfermera venía y se la llevaba. Y le decían a mi mamá que su compañera de cuarto había fallecido. Y mi mamá con 15 litros de oxígeno. Con 15 litros, ¿saben cuánto saturaba? 88. Vino otra paciente. Estuvo acompañando a mi mamá ahí. Mi mamá oraba por esta paciente. Después de 2 días, se llevaban también a este paciente porque había fallecido. Y mi mamá, con 15 litros de oxígeno, con saturación 88, mi hermano preocupado, como médico sabe lo que eso significa, y le preguntaba, mamá, ¿cómo está? Bien. ¿Le falta aire? No. Y mi hermano dice, se me partía el corazón
que con 15 litros de oxígeno saturara 88. ¿Sabe por qué estamos acá? Solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Hosana al Hijo de David. Tú tienes que entender que todo lo bueno y todo de lo que Dios te ha salvado es solo gracias a Dios. Todo. Gracias a Dios tienes una familia. Gracias a Dios tienes hijos. Gracias a Dios estás vivo. Gracias a Dios comiste esta semana. Gracias a Dios tienes una iglesia donde congregar. Gracias a Dios tienes un pastor lindo. No, mentira. Todo lo que tienes es gracias a Dios. Escúchame. Cuando entiendes que todo lo que tienes es gracias a Dios, tú puedes decirle: Señor, gobierna mi vida. Pero cuando tú piensas que lo que tú obtienes es que no, lo que pasa es que yo soy inteligente, no, es que yo tomé ivermectina, no, es que yo me hice enjuagues con lejía y no sé qué, y entonces por eso me salvé. Cuando tú piensas que tú lo que tienes ha sido por tu propio esfuerzo personal, ese día tú pones a Dios de lado y tú empiezas a ser tu Señor y quieres con derecho a hacer lo que tú crees. Amén. Hosana, Señor, sálvanos. Tienes que recordarlo todo el tiempo. Estuve 2 días atrás, el viernes y el sábado, en un campamento de jóvenes. Terminé y gracias a Dios al final se me acercaron algunos jóvenes y me dijeron: pastor, muchas gracias por la palabra. Ha sido exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Y yo, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Hermanos, yo puedo predicar, yo puedo preparar un mensaje, pero ¿saben qué? Lo que no puedo hacer, yo nunca voy a poder hacer, tocar el corazón de cada uno de ustedes. Lo único que yo hago es predicar. Pero quien toca tu corazón y quien hace que esa palabra sea exactamente lo que tú necesitas, no soy yo, es Dios. Pero el día que yo crea que lo que pasa es que tengo experiencia, como he viajado y como que estuve en Holanda, no, y que como conocí a Billy Graham en persona, ese día que yo piense que soy yo, ese día Dios deja de obrar y me dice: a ver, tú eres, a ver, hazlo. Y yo voy a poder hacerlos reír de repente, pero nunca voy a poder llegar a tocar sus corazones, ni transformar sus vidas. ¿Amén? ¿Sí? Gracias a Dios, mi hermana Nercy comentó, fui a visitarla. Pero yo no puedo hacer lo que Dios hizo en su corazón. Le compartí un salmo, pero yo no puedo cambiar su actitud. El único que pudo hacerlo es el Señor. ¿Sí? Tercer punto. Tercer punto. Ahí dice no solamente Hosana al Hijo de David, sino que dice algo más. Dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que está haciendo? Miren, una de las cosas que facilita el hecho de que Jesús sea el Rey sobre tu vida es de que siempre estés dispuesto a bendecir al Señor. Y bendecir, y vamos a decirlo, separarlo en 2 palabras. Bendecir es decir bien. Siempre tengo que hablar bien de Dios. Lo que hizo que Adán y Eva fallaron fue que el diablo empezó a hablar mal de Dios.
Así que Dios les ha dicho, es mentira. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. El día que nosotros empezamos a hablar mal de Dios, ese día el Señor deja de ser nuestro Señor. Ahora usted me dirá, pastor, yo nunca he hablado mal de Dios. ¿Amén o no amén? Y alguna vez has dicho, pero ¿por qué Dios permitió esto? Pero ¿cómo es posible que Dios haya hecho tal cosa? Disculpa, no estás hablando bien de Él. El resto tienen que decir amén. Amén. ¿Sabe qué dice el salmista en el Salmo 34? Bendeciré a Jehová en todo. Eso no significa cantar todo el día. Eso significa hablar bien de Dios todo el tiempo. Pasó algo que no esperabas. Tú tienes que decir, tienes que hablar, declarar con tu boca, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios va a solucionar esto, Dios es justo, Él no es injusto. Pero a veces en nuestra angustia, en nuestro problema, empezamos a decir, pero ¿cómo a otros el Señor los libra de esto y a mí no me ha librado? Si yo voy a la iglesia, si yo estoy ahí, yo estoy asistiendo, estoy haciendo el otro, ¿por qué Dios permite tal cosa? ¿Saben qué? Empezamos a cuestionar la voluntad de Dios. Y entonces Dios deja de ser el Señor y yo empiezo a ser el Señor. ¿Han visto la película Todopoderoso? ¿Sí? Con Jim Carrey. ¿Han visto? Si no la han visto, sería bueno que la miren. Porque en un momento a Él se le da toda la capacidad para ser Dios. Y en la película, ¿qué pasa? En lugar de arreglar todo, malogra todo. ¿Tú crees que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de cuestionar las decisiones de Dios? Dios, después de tenerle mucha paciencia a Job, de que Job se queja y dice esto y dice lo otro, a pesar que no pecó, pero hablaba e inclusive en algún momento hasta maldijo el día de su muerte. ¿Para qué nací? Mejor hubiese muerto en el vientre de mi mamá para nacer, para sufrir esto. ¿Saben qué? Llega un momento en que... Y es más, ¿saben qué dice Job? ¿Quién me diera estar delante de Dios? E ir a preguntarle, Señor, ¿pero por qué hiciste esto? Y Dios se le acerca casi a la final de los capítulos. Él le dice, a ver Job, siéntate y vamos a hablar, ¿ya? Ya te escuché bastante. Siéntate y ahora me vas a escuchar. Ya hablaste tú, ahora tú me escuchas y yo te voy a hablar. Y le dice, ¿quién estuvo conmigo cuando se creó la tierra? ¿Qué estuviste tú? Y empieza a decirle acerca de todo su poder, todo lo que él hizo, de lo que Job no tenía absolutamente ninguna idea. Hermanos, no podemos cuestionar a Dios, porque todos sus propósitos son perfectos, todos sus planes son perfectos, todos sus caminos son perfectos. Yo he experimentado algo en mi vida, que todo lo que yo he pasado en algún momento es utilizado por Dios más adelante. No voy a contar detalles, ¿ya? A unos, no, pastor, cuente todo, pastor. No voy a contar detalles. Pero ayer en uno de nuestros grupos pequeños, el Canta y Gana, mi esposa me contó de que empezaron a compartir y de una u otra manera empezaron a abrir su corazón. Y saben que las cosas que a veces mi esposa y como familia hemos pasado,
Uno decía, pero Señor, ¿por qué? Encajaba exactamente con lo que alguien en el grupo pequeño había estado pasando. Dios es perfecto en lo que hace. La Biblia dice que ¿sabe por qué nosotros pasamos tribulaciones? Para que nosotros podamos consolar a otros con la misma consolación con que fuimos consolados por Cristo. Mercy, lo que tú pasaste, hermana, es parte de un propósito de Dios. Y Dios te va a levantar como una persona que va a consolar a otros con la misma consolación con que el Cristo te ha consolado y te ha fortalecido. Vas a bendecir y vas a ministrar a mujeres con diferentes situaciones por todo lo que has pasado. Amén. No cuestione a Dios. Porque el día que cuestionamos a Dios, Él deja de ser nuestro Señor. Y nosotros justificamos nuestra desobediencia a la palabra. No, lo que pasa es que tengo esto porque Dios, ¿cómo es posible? No cuestione a Dios. Cuando le venga algo difícil, diga, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. ¿Sí? Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Último punto. Amén. El último y cuarto punto es que hay dos frases que parecen similares o que parecen iguales, pero no son iguales. Las tres frases fueron Hosana, ¿a quién? Al hijo de David. Segunda frase, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero la tercera frase es Hosana en las alturas. Una cosa es Hosana al hijo de David y otra cosa es Hosana en las alturas. Hijo de David, ¿de qué habla? De un ser humano, de un hombre que tenía la capacidad para ser el rey humano sobre la nación de Israel, para salvar de situaciones humanas, protección humana, provisión, situaciones donde la autoridad de una persona puede funcionar en el ámbito natural de la vida de otros. Pero cuando el pueblo clamaba Hosana en las alturas, o sea, Señor, sálvanos de cosas naturales. Señor, sálvanos de mi economía, sálvanos de la salud, de la enfermedad, sálvanos de esta situación, sálvanos de estar discutiendo con mi esposa, sálvanos de estar en esta crisis. Señor, sálvanos de todas esas cosas naturales. Qué bueno, genial, Dios lo hace. Gracias a Dios tengo familia, por la gracia de Dios tengo salud, por la gracia de Dios estoy vivo, por la gracia de Dios he recibido todo esto natural. Pero ¿saben qué? No solamente debe haber un Hosana al hijo de David en cosas naturales, sino que necesitamos un Hosana en las alturas espirituales. O sea, yo necesito no solamente una salvación de economía, de enfermedad, de situaciones de conflicto, necesito una salvación espiritual interna. Porque por más dinero que tenga, el dinero no me va a salvar de mis pasiones. Más bien las va a reforzar. Amén. Si tienes mal carácter y encima te dan dinero, vas a creerte con todo el derecho a que toda la gente te soporte porque tienes plata. Claro, no estoy hablando de nadie aquí. Digan amén, por favor. Muy bien. ¿Me estoy dejando entender? No solo necesitas que el Señor te salve de las cosas naturales, sino que te salve en el nivel espiritual y te lleve a alturas. Habacuc dice lo siguiente: el Señor es el que hace mis pies como de ciervas
y en mis alturas me hace andar. Cuando el Señor te salva de tus pobrezas y miseria espiritual, entonces de verdad Él va a poder ser el Señor de tu vida. Cuando Él te salve de tus pensamientos incorrectos, cuando Él te salve de tus pasiones desordenadas, cuando Él te salve de la aflicción interna, cuando pase eso, de verdad el Señor será el Señor de tu vida. Termino con esto. Ahora sí, despiértese, por favor. No, mentira. No. Pero termino con esto. Míreme acá. El hecho que Jesús fue recibido como rey hizo de que Jesús pudiera morir en una cruz. Jesús no murió en una cruz solamente para limpiarte de tus pecados, sino para salvarte de tus pecados. Cuando Jesús entendió que sí había gente que estaba dispuesta a recibirla como rey, no solamente, porque si Él solamente moría sin que nadie quisiera que sea el rey, la situación iba a ser lo que dije al inicio: perdóname y vuelvo a pecar, perdóname y vuelvo a pecar. Pero cuando Jesús pudo ser recibido como rey en Jerusalén y la gente sí quería reconocerlo como rey, entonces Jesús dijo: ahora sí vale la pena, sí es posible morir en una cruz, porque la gente va a entender que no estoy solamente para perdonarle los pecados, sino para salvarlo de sus pecados, y la única manera es que me puedan reconocer como rey. Así que yo te animo. Vamos a hacer de Jesús no solo nuestro Salvador, vamos a hacer de Él nuestro Señor. Que Él gobierne en tu vida, ¿sí? De tal manera que cuando el Señor te pida algo, ni lo piensas, solo obedeces. ¿Cuál era la frase en el ejército? Hacer todo sin dudas ni murmuraciones. Hermano, ven el miércoles, voy a ver. Ojalá que pueda. Lo que pasa es que ya va a terminar Luz de Esperanza y quiero verme el capítulo final. Cuando el Señor es rey, tú obedeces sin cuestionar. Amén. Que el Señor empiece de verdad a ser el Señor de nuestra vida. Amado Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú no viniste solo a perdonar nuestros pecados, sino a salvarnos de nuestros pecados. Pero mientras tú no seas el Señor, seguiremos muchas veces en un círculo vicioso, de pedir perdón, de volver a pecar, de pedir perdón, de volver a pecar. Y a veces nos vamos a acostumbrar a un estilo de vida cristiana así, pensando que todo está bien. Pero tú, Señor, no quieres solo perdonarnos o limpiarnos, quieres salvarnos. Ayúdanos a entender que para eso necesitamos reconocerte como Rey. Ayúdanos a saber, danos la convicción en nuestro corazón de que tu palabra sí se va a cumplir. No importa lo que el diablo haga, no importa qué cuadro nos pinte el enemigo, no importa cuán difícil se ponga la circunstancia y que muchas veces nos veamos que estamos a punto de perecer, de morir, tal como sintieron
los apóstoles, los discípulos cuando estuvieron en la barca. Tanto que despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿no te da cuidado que estamos a punto de morir? Señor, ayúdanos a entender que si tú dijiste vamos a pasar al otro lado, vamos a pasar. Que si tú dijiste que nuestra familia va a ser salva, va a ser salva. Que si tú dijiste que tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro proveedor. Ayúdanos a saber que tu palabra siempre se cumple. Ayúdanos a entender que todo lo que tenemos es gracias a ti, porque tú nos has salvado de muchas situaciones. Ayúdanos, Dios, a hablar bien siempre, todo el tiempo de ti. Pero sobre todo, ayúdanos a andar en alturas de libertad, de toda atadura u opresión espiritual. Transforma nuestros corazones para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios por la palabra.